Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con lo que es el capítulo 12 en la carta a los Hebreos. Vamos a hablar de la disciplina de Dios. Recordemos que hablamos de poner los ojos en Jesús y la disciplina, ¿verdad? La disciplina de Dios conlleva a que estemos enfocados en Él. Y si estamos enfocados en Dios, vamos a obedecerlo. Y entonces Él nos disciplina. Dice el verso 3 aquí del 12 de los Hebreos, de esta manera. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Huepa. Como vemos aquí, Dios tiene su disciplina. Y dice que así como los padres terrenales nos disciplinaban, y a nosotros nos gustaba, vamos a decir que amábamos como quiera a esos padres, cuanto más al que nos ha dado la vida, que nos discipline, también tenemos que adorarlo realmente. Entonces, empecemos con el verso 3 que dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, pensemos, mis queridos, en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso nosotros no debemos rendirnos ni desanimarnos. Podemos ver a Mateo 10:24, a Gálatas 6:9. Dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Nosotros no tenemos la lucha que sufrieron esos patriarcas. Vamos a decir, muchos que murieron por Cristo, que murieron a espada. Y todavía porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Podemos ver a Hebreos 10:32 al 34, Primera de Corintios 10:13. Evidentemente, mi querido, este pecado es el de la apostasía, del cual el escritor advierte a sus lectores que lo resistan, manteniéndose fieles a la fe en Jesucristo a pesar de la persecución. Ellos lo perseguían por anunciar a Cristo y muchos de ellos murieron. Nosotros estamos como en esta etapa, nosotros no somos perseguidos. Estamos mejor por un lado que ellos en ese sentido, ¿verdad? Podemos ver a Hebreos 10, 20, 32, 33. Y aún hasta morir por su fe. Este llamamiento a la fidelidad se enfatiza en los versos 5 al 11, alcanzando su clímax en el 11:13, que se basa en Isaías 35:3. Entonces, realmente, continuamos aquí en el verso 5 que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces, realmente, por ustedes parecen haberse olvidado
dice aquí lo que hemos escrito, pero del consejo de Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando te reprendan tu padre. Estoy hablando del escrito que yo he hecho aquí, porque realmente cuando nos reprendían nuestros padres, a veces nos poníamos guapos, pero era por nuestro bien. Cuando en la palabra Cristo, el Señor nos habla de que no debemos ser aquellos dedos, es por nuestro bien también. Entonces, podemos ver a Proverbios 3, 11 y 12. La disciplina es la instrucción correctiva de enseñar y disciplinar al niño hacia la madurez. El ser reprendido es señal de ser hijo del Padre, que ama a sus hijos, lo suficiente para disciplinarlos de modo que lleguen a la madurez. Muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, disciplinados por la palabra. Lo que tenemos que hacer es obedecer a la palabra, porque al obedecer la palabra estamos obedeciendo a Dios. O sea, no siempre tenemos carta abierta para hacer cualquier cosa. No, Dios tiene sus instrucciones y sus reglas. Dice el verso 6 de aquí del 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad, venimos del mundo hacia el Señor, pero aquí hay una orden, aquí hay un orden que tenemos que obedecer. Y no obedecerlo simplemente los simples siervos, discípulos. No, esto es para todos, líderes y todos tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque a veces es muy bueno leer la palabra de aquí para allá para disciplinar a muchos, pero la palabra, el primero que está disciplinando es a mí. No es que ustedes tienen que hacer esto porque el Señor quiere, yo también tengo que hacerlo. El Señor no tiene acepción de personas, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Salmo 94, 12, Santiago 1, 12. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si ahora, dice aquí, ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y lo corrige. Si ahora estamos sufriendo por alguna cosa que queremos hacer, pero que la Biblia no nos lo permite, Dios no lo permite, porque recordemos que Dios nos ama y nos corrige como si fuéramos nosotros sus hijos, vamos a decir, terrenales, pero que somos hijos espirituales cuando ya venimos y nos bautizamos. Entonces, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. Todos los padres corrigen a los hijos. Y así Dios nos corrige a nosotros a través de la palabra. No es que Dios me dijo a mí que le corrigiera a usted. No, a usted y a mí nos corrige Dios a través de su palabra. Porque a mí hay que respetarme y yo soy el que digo, porque yo soy el líder, yo soy esto. No. La palabra, aquí están, lo leemos, Dios nos corrige a través de ella, de su palabra. Realmente, Deuteronomio 8:5. A veces, mi querido, pensando aquí, el sufrimiento no es accidental, sino que viene de un Padre soberano, pero sabio y misericordioso, para dar instrucciones valiosas a sus hijos. Dice el verso 8, pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Si Dios no nos disciplina, entonces, ¿qué clase de hijos somos? Podemos ver a 1 de Pedro 1, 5, 9. Hijos ilegítimos. La falta de disciplina sugiere que estos hijos no tienen padre legal, no tienen a nadie que los guíe hacia la madurez. Dice el verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, nosotros hemos tenido, algunos que tienen todavía a sus padres terrenales, que lo obedecen y lo veneran, aunque lo corrijan, ¿verdad? Cuanto más, como decía nuestro Dios, que fue quien nos hizo. Entonces, realmente, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros lo respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Lucas 18:2, Número 16:22, Isaías 38:16. Dice el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y repito, entonces aquí cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacerlos santos como Él. Segunda de Pedro 1:4. Mis queridos, mi querida, los padres terrenales pueden equivocarse en la disciplina de sus hijos, pero el Padre Celestial disciplina a sus hijos para que maduren en la fe y para que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces dice el verso 11, ya terminando, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Primera de Pedro 1:6, Santiago 3:17-18. Mis queridos, mi querida, realmente cuando leemos esta carta debemos asumir que los sufrimientos que hemos soportado a causa de su profesión de fe, de nuestra fe, ¿verdad?, cristiana, por el bienestar de nosotros, lejos de abandonarnos, el Señor se manifiesta como un buen padre. Al disciplinarnos, la disciplina busca corregir como cuando se educa a un niño. Tal tratamiento no se administra rudamente, sino con amor, pensando en el bien del educado. En lugar de desalentarnos, nosotros los lectores debíamos considerar sus persecuciones como una evidencia del amor de Dios por ellos, a quienes trata de hacer madurar. El autor aquí no sugiere que Dios sea responsable de los sufrimientos que pecadores empedernidos le infligen, pero sí indica que utiliza hasta las circunstancias más adversas como un medio para la realización de su propósito. Realmente Dios no es el culpable de nuestro sufrimiento. A veces cometemos falta y recuerden que cada acción trae cada acción trae una reacción. Entonces, ahora bien, si nosotros obedecemos al Señor, no va a haber que disciplinarnos. No va a haber que disciplinarnos. Ser disciplinado equivale a aprender de Jesús, a vivir como Él lo hizo. Dios disciplina a los creyentes, corrigiéndolo y preparándolo para vivir en su reino. La corrección, si se recibe, óigame bien, la corrección, si se recibe con buena disposición del corazón, da por fruto justicia. Cuando la obedecemos, cuando la aceptamos, la corrección, da justicia. ¿Por qué? Porque estábamos mal, nos corrigen y entonces hacemos la cosa buena. Entonces volvemos entonces a ser justos, da fruto la justicia. El propósito de Dios es conducir a sus hijos a la madurez. La Biblia nos corrige, pero al final, si la aceptamos, da por fruto justicia. Qué bonita es la palabra si nosotros la lleváramos como debe de ser. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con el verso 12 de aquí, de lo que es hebreo, con lo que es renovar la vitalidad espiritual, lo que rechazan la gracia de Dios. Tremendo el tema que vamos a venir después con el verso 12. Gracias por su sintonía. Usted tiene su versículo, su capítulo. Estuvimos hablando de lo que es, ¿verdad? Debemos de poner los ojos en Cristo y simplemente también entender que Dios nos disciplina a través de su palabra, no a través de un líder, no a través de un llamado pastor, sino a través de su palabra. Aunque si cuando se te corrige, sea el líder, el pastor, está realmente centrado en la palabra, sí, pero realmente la disciplina la tenemos aquí, el Señor nos la dejó en su palabra. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.